Muchas gracias, senador presidente de la comisión. Compañeras y compañeros senadores, desde el inicio de esta discusión, tanto en comisiones como en el Pleno y en algunos medios de comunicación, yo he sido insistente en hacerles una pregunta. ¿Reforma energética para qué? Yo quiero y sigo preguntándome en dónde, en la ley, no en las promesas ni en los spots, en dónde se establecen los compromisos sociales y de verdadera transformación para los mexicanos que harían, ahora sí, rendir la renta petrolera y obtener de ella beneficios para absolutamente todos los mexicanos. Y no puedo negar que ha habido intentos por responder, pero que se han quedado en eso, nada más en intentos, casi en simulacros, y que las respuestas han sido muy generales y han sido a partir de promesas que no tienen un respaldo en la ley. Promesas como la del senador Domínguez, que dice, bueno, y respeto su opinión, él cree que vamos a tener un crecimiento económico del 5%, pero esa es una promesa, eso, vaya, ojalá sea así, senador, pero si no es así, ¿qué pasa? ¿Dónde están los compromisos sociales de esta reforma energética? En los textos legales que aquí se están a punto de aprobar, no existen, no están. Han respondido muchas veces confundiendo los medios con los fines, o aún peor, hablando solo de manera retórica de los posibles beneficios o las posibles bondades derivadas si y solo si se cumplen una serie de supuestos. Hubo incluso algún compañero senador que expresó que los compromisos sociales no estaban contemplados en las leyes que habíamos discutido anteriormente y que tuvieron como Cámara de Origen el Senado de la República, justamente porque estaban en este paquete de dictámenes, porque estaban en lo que tenía que ver con egresos e ingresos de la renta petrolera y del ingreso de hidrocarburos. Y particularmente se habló, y aquí se ha seguido diciendo, que el compromiso social de la reforma está plasmado en la ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Y por eso es que hoy acudo nuevamente a esta tribuna a preguntar otra vez, ¿en esta ley es donde realmente se define el para qué de esta reforma? Si es así, bueno, vamos a revisarla. Porque en la ley del Fondo Mexicano del Petróleo quedan claras cuáles son las prioridades del destino de los recursos que esperan obtener del nuevo modelo de extracción de nuestra principal riqueza nacional. Bueno, ¿cuáles son esas prioridades? Primero, garantizar el pago a las inversiones de las empresas privadas y garantizar los ingresos del gobierno federal y en una proporción los ingresos y las participaciones de los estados de la República. Si algo sobra, entonces será para extraer más petróleo. Y si algo sobra de ahí, será para el ahorro de largo plazo. El llamado, y ahora muy escuchado, indeclinable compromiso social de esta reforma, simplemente no se ve, simplemente no está en la ley, simplemente no existe. El Fondo Mexicano del Petróleo confirmará que su concepción de beneficio social es exactamente igual a mayor dinero para el gobierno federal. Y honestamente, senadores, siendo muy serios y siendo muy rigurosos, pensar que el beneficio social es automático en el momento en el que el Estado mexicano tiene más recursos, en los últimos 30 años ha quedado demostrado que no es así, que no ha funcionado y que ese modelo ha fracasado una y otra vez. El Fondo Mexicano del Petróleo, como está en la ley, deja de lado además valiosísimas experiencias internacionales como lo son el Fondo de Noruega, el de Alaska o el de Brasil, solo para hacer algunos ejemplos, y convierte la posibilidad, como se ha mencionado aquí, de despetrolizar nuestra economía, convierte al Fondo Mexicano en una sucursal del sistema de administración tributaria sin un sentido social prioritario. Bajo los principios que van a regir a este fondo, se pierde, lo repito, la gran oportunidad de despetrolizar la economía. El gobierno federal continúa con la tendencia de los últimos años de financiar el gasto público mediante ingresos petroleros y no tiene como prioridad generar un fondo de ahorro sustancial.
Con la tendencia actual, y aquí es donde yo me permitiría disentir de mi compañero el senador Domínguez, la promesa de que la tendencia actual de producción de Pemex con declinaciones en el último año del 3%, es altamente probable que los recursos que obtenga el fondo serán menores al 4.7% del PIB para el periodo de 2015 a 2018. Esa es mi opinión. ¿Y dónde fundamento esta opinión? En que la promesa de producción de crudo y la promesa de que aumentará a 3 millones de barriles diarios, como ya lo mencionaba el senador Mario Delgado, parece simplemente imposible, parece simplemente irreal. Esta idea de que para el 18 vamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios, incluso el Instituto de Estudios Energéticos de la Universidad de Oxford señala que es simplemente imposible, técnicamente imposible de alcanzar. Incluso ese Instituto de Estudios Energéticos de la Universidad de Oxford asegura también que las actuales reformas no tendrán ningún impacto material antes del año 2020. Por eso, en el largo plazo y siempre que existe un crecimiento de la producción petrolera nacional, es como el fondo podría empezar a acumular recursos. Sin embargo, y también hay que dejarlo muy claro, ante cualquier disminución en los precios de crudo o ante un decremento de los ingresos tributarios no petroleros, pues entonces los recursos del patrimonio del fondo se van a utilizar para suplir estas caídas, lo que fomentará la disciplina, lo que no fomentará, la disciplina fiscal del gobierno federal. Por otro lado, no se están poniendo límites a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para evitar el uso discrecional de estos recursos. Además, pensemos que si en el largo plazo el fondo llegara a superar el 10% del PIB, pensando en un escenario muy favorable, los rendimientos reales del fondo serán transferidos al presupuesto de egresos de la Federación sin garantizar que estos rendimientos se etiqueten para inversión social y sin garantizar que estos rendimientos se etiqueten para proyectos de infraestructura, lo que va a provocar la enorme tentación permanente del gobierno federal de usarlos en gasto corriente. No es una idea, una premonición, es pensar a voltear a ver la experiencia de lo que ha pasado cuando hemos tenido excedentes de esta naturaleza. Esto además hay que contrastarlo porque se habla mucho de que el fondo tiene una visión de largo plazo. Bueno, contrastémoslo con los fondos noruegos, o el fondo noruego o el fondo de Alaska, cuyos activos representan como proporción del PIB 150% en el caso de Noruega y 87% en el caso de Alaska, porque sí están pensados en fondos de muy largo plazo, en donde incluso solamente el 4% de los intereses son los que se pueden utilizar para el presupuesto. En nuestro caso, el 100% de los intereses pueden ir directamente para las arcas del Estado. Además, déjenme señalar de manera muy breve 4 errores de diseño que me parece tiene esta ley del Fondo Mexicano. Primero, la transparencia del fondo es muy cuestionable en virtud de que las disposiciones que regulan los fideicomisos públicos, así dice el artículo 3, no les serán aplicables. Con esto, lo que se va a permitir es total discrecionalidad por parte del Banco de México para realizar la encomienda fiduciaria y se limita la capacidad de acción de la Auditoría Superior de la Federación para revisar y verificar la administración del fideicomiso. Lean el artículo 3, así lo dice, simplemente que las disposiciones que regulan los fideicomisos públicos de nuestro país no se van a aplicar a este fondo. Segundo, los lineamientos para la selección de los miembros independientes del Comité Técnico. Efectivamente, hay un cierto control democrático dándole la aprobación al nombramiento presidencial al Senado de la República. Sin embargo, hay un detalle en el artículo 9 en donde no se impide que los miembros del comité sean parientes en primera línea de cualquier accionista, de cualquier socio o dueño, funcionario, directivo, representante legal o asesor de cualquier asignatario contratista. Esto, ojo, nos puede poner en una condición de que los miembros del comité puedan tener claros conflictos de interés. Es un tema de diseño, todavía se puede corregir, ojalá así sea. Tercero, la política de inversión del fondo no establece lineamientos estratégicos importantes para el país. No se está dando aquí un mandato al fondo para invertir cierta proporción de los activos financieros en instrumentos mexicanos o en instrumentos internacionales, con lo que se faculta al administrador del fondo esta decisión. Lo anterior está en el artículo 17.
Y finalmente, no hay un componente ético para definir cuáles son las inversiones y en qué sectores o empresas puede hacer inversiones el fondo. En el fondo noruego se eliminan cualquier tipo de empresas que pudieran tener algún cuestionamiento. ¿Cuáles? Las que utilizan trabajo infantil, productores de armas, productores de tabaco. En el fondo noruego, en ese modelo sí se limita a dónde se pueden hacer las inversiones. Hay un componente ético. Aquí simplemente no existe. Por eso, compañeras y compañeros senadores, me parece que esta reforma está perdiendo todo el sentido social que debió haber tenido desde el principio. Aún los pensadores más liberales del mundo, las instituciones que trazan políticas públicas globales del capitalismo, están en este momento criticando y cuestionando el modelo que aquí se está a punto de aprobar. Déjenme, para no variarle, hacer una recomendación de un libro que publicó el Fondo de Cultura Económica el año pasado, a finales del año pasado. Es Más allá de la mano invisible, de Kai-Shuk Basu. Se trata ni más ni menos del primer economista y primer vicepresidente del Banco Mundial y profesor de estudios internacionales de economía en la Universidad de Cornell. Este libro se acaba de presentar la semana pasada aquí en nuestro país. Estuvo su autor y uno de los comentaristas fue el gobernador del Banco de México. Vaya, no estamos hablando de alguien que no sea ortodoxo respecto al capitalismo. Y él mismo, de las sugerencias que hace, y propone lo siguiente: al diseñar la política, es muy importante tratar de especificar claramente nuestros objetivos últimos. Lo bueno o lo malo de esa acción depende de la forma en que se afecte a lo que en última instancia valoramos de nuestra sociedad. Y propone una medida que bien podríamos adoptar en México y en esta reforma energética. Dice él que para evaluar el bienestar del país hay que enfocarnos en el bienestar y en el ingreso del último quintil de la población, es decir, el 20% más pobre de los mexicanos. Concentrarnos en las personas que están en situación más desventajosa dentro de la sociedad, dice Basu, debe de ser el principal objetivo de todas las acciones de la economía. Lo dice un funcionario del Banco Mundial. Ahora yo quiero preguntarles, senadores y senadoras, ¿qué le va a dejar esta reforma al último quintil de los mexicanos? ¿Qué le va a dejar esta reforma al 20% de la población menos favorecida de nuestro país? Yo honestamente no sé si ya tienen la respuesta o simplemente no se han hecho esa pregunta. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a